Les damos la bienvenida a De Libro en Libro, un podcast de libros y amistad. Yo soy Tere. Y yo soy Vero. Y querida audiencia, el cuarto episodio de nuestra cuarta temporada. Llegó. ¿Quién le diría que llevamos 4 temporadas en esto? Pero qué chévere, de verdad. Este episodio es traído a ustedes gracias a Lau Adventures, especializadas en crear experiencias de viaje únicas y personalizadas con itinerarios a la medida. Visiten lauadventures.com y dense ese viajecito que tanto han dicho que van a hacer y que no acaban de hacer. Siempre en los planes. Pues empiece visitando, hablando con Lau, que ella les va a ayudar con concretizar ese sueño de viajecito. Así que gracias, Lau. Y también el episodio es traído a ustedes gracias a la jabonera Don Gato. Eso es. ¿Cómo es? Váyase a bañar. Eso es mucho mejor que decir miau. Exacto, en la jabonera Don Gato pueden encontrar los jabones en jaboneradongato.com. y gente, en serio, sin relajar, los uso y me gusta. Ya tú usaste los tuyos, los que te enviaron. Sí. Y además que son bonitos y huelen súper bien y son buenos jabones, importante. Eso. Así que usen el código de descuento del libro, el libro, todo juntito, para que así puedan tener su descuento y nosotras también pues podamos contar con su apoyo. Y pues aquí en el libreto pusieron que cuando ustedes se bañen piensen en nosotras. Bueno, ¿tú no escuchas podcast cuando te estás bañando? Sí. Pues entonces, Okay. Son de esos momentos para fregar. Pues jabón bañarse. y podcast. Exacto. Hay como una cosa ahí del jabón y el podcast, porque yo escucho podcast es verdad, yo lo escucho también bañándome. Cuando estoy fregando también es un buen momento, cuando estoy mapeando. Tú tienes toda la razón. Sí, pues claro, yo lo sé. Pues muy bien. Continuemos. Mira, llegó tu hora. Llegó mi momento. Yo estoy súper culeca porque yo tengo un coco con el autor de este libro. O sea, yo llevaba tiempo largo queriendo leerlo con ustedes porque soy fan total de Te has leído un montón de libros y yo lo leí gracias a ti también por ese enamoramiento literario. Es real, sí, literario total. Por más nada, gente, literario total. Y la verdad es que siempre, cuando son autores que nos gustan tanto y que queremos tanto, pues siempre encontrar la persona con la que vamos a leer el libro de ese autor, pues siempre tiene su truco, ¿verdad? Porque pues siempre queremos guardar esos momentos para alguien que nos convoque a hacerlo especial y que un poco que también nos evoque cosas súper positivas como el autor en cuestión. Así que estamos bien contentas de contar con nuestro amigo Silverio Pérez. ¡Wow! Es increíble, no lo podemos creer que Silverio haya dicho que sí para leer a Zambra. Eso es como que perfecto, de verdad, un junte bien bonito y estamos bien agradecidas, Silverio, de verdad que sí. Pues yo recibí esa invitación y no sabía que estaba siendo entrampado porque cuando yo vi el libro que me enviaron, mira, se ve sencillo. Lo leí y después me di cuenta de que era un libro mucho más profundo de lo que yo me imaginaba y lo volví a leer. Y me metí por todos los recovecos de la lectura y de verdad que creo que le he dedicado más a este libro que a ninguno otro en escuela superior o universidad. Mira mis notas. Mira, así me gusta. Invitados con notas. No, aquí tengo notas y siento que me falta todavía. Sí. Me encanta. Pues el libro es Formas de Volver a Casa, que no hemos dicho el nombre. Exacto. El nombre del libro, nos quedamos hablando de Alejandro, pero el libro es nada más y nada menos que Formas de Volver a Casa. Sí. Así que estamos bien contentas. Gracias, Silverio, por haber dicho que sí. Gracias, de verdad que sí. Pues un honor porque la lectura de este libro no solamente me introduce a un escritor que desconocía, sino a una realmente forma de escribir con la que me identifico, y hay muchas instancias en el libro en que me tocan muy de cerca.
que ya después lo descubriremos. Eso lo vamos a estar hablando. Sí, qué bueno. Nosotras somos expertas en cazar libros con gente, muchas veces de las formas más inesperadas, pero por alguna razón funciona. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Qué bueno, gracias, qué bueno. Tiberio. Bien, pues, Vero, vamos para la sección Cuéntame. La sección Cuéntame, que es una sección que da mucho de qué hablar. La gente le encanta porque así conoce a nuestro invitado y su relación con el mundo de la música, de los libros. También. Es que tengo a Silverio aquí. Vamos a empezar aclarando que es que tenemos aquí una persona que ha hecho tantas cosas en su vida. Exacto. Que sí, para mí es música, para mí es libros, para mí es programas de televisión, y muy a propósito de formas de volver a casa, le estaba diciendo fuera del aire, así que es muy emocionante. Pues decirles que esta sección, que es la sección donde conocemos mejor a nuestro invitado, es traído a ustedes gracias a nuestras amigas y amigos de Lingobox Translation Studio, que es una de esas personas, entidades que han dicho que sí y de libro en libro desde el primer momento. Estamos súper agradecidas, así que ya saben que cuentan con Lingobox Translation Studio para todas sus necesidades de traducción, y hay algunas de ustedes que ya han utilizado los servicios de Lingobox y nos han dicho que están encantadas, así que muchas gracias. Y cuando llamen a Lingobox, recuerden decir que supieron por de libro en libro que de su servicio, así que búsquenla en las redes sociales. Y dicho todo eso, Silverio, ¿estás preparado? Vamos a ver. Vamos allá, yo Vamos creo allá. que sí, Sí, Silverio. seguro. Yo creo que sí. Mira, Silverio, acá en De Libro en Libro tenemos un club dentro del club. El club se llama Club Pare de Sufrir. Y entonces, ese club que creció, ¿verdad? Ha ido creciendo y cada día le vamos añadiendo más cositas, ¿verdad? De a qué nos referimos con Pare de Sufrir. Pero el significado al principio es que hay veces que leemos un libro y no nos gusta, pero nos obligamos a terminarlo. Al principio Tere era más de ese club de sufrimiento y cumplimiento, y yo era más la la vida es corta, yo suelto el libro. Pero ahora soy del club de las mujeres liberadas. Y entonces el club de Pare de Sufrir se convirtió en club de las mujeres liberadas y ya se fue todo, olvídense de eso. Se suelta lo que hay que soltar. Dicho eso, Silverio, cuando comienzas a leer un libro que no te gusta, ¿eres de lo sueltas o te obligas a terminarlo? Lo pospongo. Y lo que hago es que entonces yo tengo dos formas de leer. Una como forma de cerrar la noche. Claro. Ajá. En la mesita de noche. Y otra por disciplina, por cosas que quiero leer con algún propósito. Usualmente cuando empiezo a leer un libro como ese tipo de cosas, pues entonces lo llevo a la mesita de noche. Y entonces me sirve para, como no le estoy prestando tanta atención, pues para coger el sueño. Exacto. Pero hay veces en que llega el momento en que paro de sufrir. Muy bien. Sí. Y si no te merece que te termine, pues no te termino. Yo de verdad no rompo puedo. la relación. Muy bien, muy bien. Me gusta, Club Pare de Sufrir. Club Pare de Sufrir. ¿Qué libro has leído más de una vez? Hay un libro que he leído recientemente más de una vez que se llama Formas de Volver a Casa. Nosotras también. Nosotras también, debo decir. Pero hay clásicos que he vuelto a leer, como lo es 100 años de soledad, Sí. porque me doy cuenta que cada vez que uno relee un libro que ha sido importante para uno, le encuentras una cosa total y absolutamente distinta a lo que le encontraste la primera vez. Ciertamente. Y yo cuando leí 100 años de soledad por segunda vez, para prepararme para la serie de televisión, Ajá. yo dije, pero espérate, este es el libro que yo leí cuando me obligaron en la universidad o en la escuela. Es totalmente distinto. Y sí, sobre todo libros de historia, son libros que yo releo, porque yo soy un compulsivo de la historia, y en muchas ocasiones vuelvo a ir sobre pasajes históricos para poder entender lo que estamos viviendo en este momento. Sí, sí. Pues ese libro, 100 años de soledad, lo tengo en agenda este año. También quiero leerlo porque no he visto la serie, precisamente porque dije, no, quiero leerlo de nuevo antes de ver la serie. Así que qué bueno que me lo dices. Estoy bien ansiosa por leerlo, porque la primera vez que lo leí era un adolescente. Así que yo me imagino que Sí. han habido cambios. Seguro, totalmente lo que nos pasó en nuestro episodio de... La insoportable edad del No, ser. ese también, pero nosotras releímos de Gabriel García Márquez. Uy.
¿Cuál fue? Ay, siempre. El se me amor en olvida. los tiempos del El amor en cólera. los tiempos del Ujú. cólera, que lo habíamos leído en iba a decir juventud, pero yo sigo siendo joven. Sí, no, de la adolescencia, para ser específica. Y de momento, eso pasó. Cuando Sí. lo releímos, la perspectiva es totalmente diferente. Bueno, me ha pasado con libros propios que he Claro. escrito y usualmente lo terminé de escribir, salió y no vuelvo a él. Pero recientemente volví a un libro porque tengo un propósito posterior con ese libro Ujú. y yo me quedé como si fuera otro autor que estoy Sí. leyendo. Ujú, ujú. La sorpresa fue agradable, fue positiva, Ok. porque no me imaginaba buscando tanta información que hay en ese libro que fue La vitrina rota. Ya. Ujú. Y esa relectura realmente fue muy satisfactoria. Qué bueno. Ay, Qué bueno bello. que fue así. ¿Qué libro has leído cuyo final te decepcionó? ¡Ja! Tengo varias novelas recientes que he leído que por consideración a los autores Ajá. Tranquilo, esto no lo ve Reci- nadie. pero Te entendemos. Sabemos. pero he La visto presión. La presión es real. sobre todo en novelas, Ujú. Sí. sobre todo en novelas. Hay a veces porque me da la impresión de que era predecible, muy predecible, y a mí me gusta que el final sea un poco abierto. Ujú. Eres de mi club. Sí. Y que me permitan a mí también imaginarme cómo pudo haber terminado. Sí. Pero hay muchos libros, y vuelvo también a los libros de historia, que me decepciona el final porque creo que cada libro debe tener una conexión hacia el futuro. Terminé aquí, pero esto no terminó aquí. Ujú. Ya. Y hay veces cuando se intenta cerrar como que con un broche de oro, no queda así, no queda tan bien. Te entiendo. A mí, qué malo es cuando un libro va bien y el final te decepciona y ya te Sí. destroza todo el proceso que habías tenido Sí. antes. Y también a mí no me gustan los libros que parece como que alguien les dijo, mira ya, el deadline se acerca, tienes que soltar el libro y se ve el final como atropellado. Y eso es un problema editorial real. Sí. O sea, eso le está Y eso pasando a los se autores. siente y se nota en el libro. Sí, totalmente. Y Silverio, ¿cuál es el próximo libro que quieres leer o que piensas leer? ¿Cuál está en tu agenda próxima? Tengo una larga lista. Ajá. Yo tengo... mi esposa cuando me ve entrar a una librería sufre porque Sí, sabe sí. que me voy a llevar Aquí viene la algo. inversión. Aquí se fue el entonces- 410. Ella me dice, ¿y cuándo tú te vas a leer toda esa larga lista? Yo le digo, recuerda que mi papá duró 110 años. Pero qué dicha. Pero sí, yo siempre tengo una larga lista y yo soy un poco compulsivo en ese aspecto Ujú. de novela, de historia o de otro tipo de información, y los tengo ahí, los voy escogiendo y llevando. Tengo ahí como 2 o 3 novelas recientes, una de ellas de un puertorriqueño que la presentó en Madrid, creo que se llama La maldición de Santa Águeda. Ah, sí, no he escuchado de ese libro. Me enteré Ujú. que la estaba presentando, Ujú. lo felicité y 2 semanas después me llegó por correo. Ay, qué Ay, bonito. chévere. Dedicada Qué y bien. todo. Ay, qué bello. lindo. Ah, bueno, pues no sabía de ese libro, hay que buscarlo. Lo estoy buscando ahora mismo. Perfecto. Y finalmente, Silverio, recomiéndanos un libro para resistir. ¡Wow! Yo creo que en estos instantes hace falta resistir en 2 campos. Ujú. En el personal, necesitamos fortalecernos en nuestras creencias, en nuestra visión de vida. Hace un ratito estaba compartiendo con Giselle Cifredo, a quien le sembré la semillita de que debía escribir un libro, y escribió el diario de una optimista compulsiva. Lo he visto anunciado, sí. Y creo que ese libro tiene varias herramientas Ujú. que nos podrían ayudar a tener una visión optimista en medio de un caos que estamos viviendo. ¿Cuál caos, Silverio? Yo no sé. Yo no sé cuál. Aquí estamos chilling. Ajá.
Exacto. Exacto. Este episodio promete. Y voy a recomendar en el otro campo, en el campo de entender el país, Sí. un libro que acaba de publicar uno de los grandes economistas de Puerto Rico, José Caraballo Cueto, Ajá, y que lleva como título Perspectivas Económicas para Puerto Rico, y creo que es un retrato de por qué la cosa no está funcionando. Un retrato de lo que se supone que vino a hacer la Junta que no lo ha hecho. Claro. Y me parece que una combinación de optimismo Sí. y de realismo Sí, es lo que ciencia, necesitamos claro. en este momento. Absolutamente. Oye, qué buena recomendación, definitivamente. Respeto mucho a José, así que sí, hay que apunten eso y vamos a meterle mano, vamos a leer esas cosas que tanta falta nos hace, ¿verdad? Tener más y más herramientas para bregar, para la brega del día a día. Así que muchas gracias, Silverio, por la recomendación, anotadas están. Sí. Y ya continuamos con Vamos con el resumen. el a lo resumen. que vinimos. Vamos a lo que vinimos. Vamos a lo que vinimos. Bueno, pues por aquí voy yo. Esta vez me toca a mí el resumen del libro. Va a ser breve, como el libro mismo. Formas de volver a casa. Aparte de ser una novela corta o un cuento largo, hay debate al respecto, nos hace cuestionarnos varias cosas. ¿Cuán fidedignas son las cosas que recordamos de nuestra propia niñez? ¿Qué hubiéramos hecho al vivir una dictadura? Si hubiéramos sido de los que resistían o si hubiéramos sido de los que sobrevivían. Y nos adentra en un mundo de espejos, en el que nada es lo que parece. La relación entre el escritor, que no es el narrador, con sus padres, y con una vecina que le pide que sirva de informante o de espía, nos llevan a un camino de decepción, de entendimiento, de cuestionamiento propio y también de compasión. Hablemos pues de Formas de volver a casa de Alejandro Zambra. Eso Mi es. tiguerazo. Perdón. Exacto. Estaba esperando eso. Corazoncitos, por favor. Te tengo fotos, por si acaso. Mira. Tengo fotos de Alejandro. Hay otros tiguerazos literarios que vendrán por ahí. Pero Vendrán por ahí porque pues somos fans, que podemos Somos decir, fans pero que Alejandro podemos Zambra decir. ya llegó a casa y estamos bien contentas por eso. volvió a casa. Volvió. No te vayas. Pues bueno, a mí me toca comenzar la conversación. Sí. Y yo tengo que decirles que esto es una relectura, Silverio, tanto para Terry como para mí. Y a mí este libro, cuando lo leí, me gustó muchísimo, pero más allá de eso, el nombre de Formas de volver a casa, a mí, desde el primer momento de todos los libros de Zambra, ese fue el que elegí leer por primera vez porque el título me encantó y se ha quedado conmigo. Y una vez que yo leí el libro, pues a cada rato estoy, ¿verdad?, en mis redes sociales y todo, cuando algo me evoca, las emociones que me evoca el libro, pongo Formas de volver a casa. Y así otras amistades lo hacemos también. Y quería un poco comenzar por ahí, por el principio, por Formas de volver a casa. Luego de leer el libro, Silverio, ¿qué es para ti volver a casa? Pues para mí fue recordar mi niñez y ver cómo la memoria, el visualizar lo que uno fue en un momento determinado es una forma de llegar a tu casa nuevamente. Pero también, en mi caso, me identifiqué mucho que cuando uno encuentra ese puntito que te dispara la creatividad cuando estás escribiendo, eso te hace regresar a esa casa que es la casa de la escritura, la casa de la creatividad. Hay un instante en el libro que él está mirando el paisaje de lo que fue esa niñez, y hay algo que le dispara ahí, como que, espérate, esto es lo que yo tengo que escribir. Y yo he sentido eso en muchas ocasiones, de que, ok, llegué a lo que me inspiró, llegué a ese espacio maravilloso que es la creatividad. También yo creo que estas formas de llegar a casa también tiene que ver con la mirada que uno tiene de su familia, de sus hermanos, de sus padres, de cómo uno los juzga, de lo que uno vivió con ellos. Y me parece que es un relato muy honesto. A mí me encantó la honestidad del autor.
de cómo él se juzga en el momento en que está diciendo no debía haberlo dicho de esta forma, bueno, pero Sí, lo dije. Quizás fue muy duro. Sí. Yo no había visto a nadie, de la mucha gente que yo he leído, que yo me identificara tan tiernamente como me identifiqué con el niño de la parte del libro que se llama personajes secundarios. Sí, la primera parte, sí. A mí me pareció tierna esa parte. Ujú. Y después en su adultez, con todos los conflictos que uno tiene, ese constante corregirse y pelear consigo mismo sobre cómo pienso, cómo estoy diciendo, es ese constante regresar a casa. Sí. Es volver al yo, volver a como yo pienso, a como yo juzgo, a como yo vivo la vida, a como yo veo la vida y cuestionárselo. Ujú. La novela está llena de símbolos Sí. y me parece que es una novela que necesita una segunda lectura siempre. Sí. 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 Chévere. Pensando en esa primera parte del libro, arrancando desde el principio, él se pierde. Ujú. Y... O los papás. O los papás se pierden, exacto. Y es que por ahí empieza la cosa. Ujú. Tú sabes, porque la perspectiva de la niñez que se pierde no es que yo me perdí, es que mis papás se perdieron, ¿no? Ujú. La perspectiva de los papás es que El el nene se niño se perdió. perdió, Me ¿no? secuestraron al muchacho. Exactamente. Pero también, de nuevo, como estaba comentando Silverio, el simbolismo que eso implica alrededor del contexto de la dictadura militar de Pinochet en Chile, el acto de perderse o desaparecerse no es cualquier cosa, ¿no? Ujú. Entonces, abre, para mí, en la segunda lectura, abre con fuerza, atando desde el principio esos dos temas, ¿no? La niñez, pero también lo que estaba pasando fuera de casa, ¿no? Que inevitablemente percola adentro de la casa. Yo no soy objetiva con Zambra. A mí me encanta esta novela, que de hecho estuve buscando información y ahora es parte del currículo escolar en Chile. Ah, qué bello. O sea, la niñez en Chile está leyendo Wow. Formas de volver a casa. Cosa que me parece súper poderoso, porque si bien Zambra es el hijo, o es hijo de la generación que vivió bajo la dictadura, pues esta niñez son los nietos de esa gente, ¿no? Entonces, sería interesante ver cómo esa niñez vuelve a casa. Ujú. Claro. Y mira eso también, ¿no? Ya Ujú. hablando de una tercera generación. Pero a mí, sí. a mí me hubo una escena Ajá. que me llevó a casa. Y Ajá. fue cuando está narrando lo del terremoto. Sí. En el 12 de agosto de 1956 Ujú. ocurrió el huracán Santa Clara, la tormenta Ujú. Santa Clara. Ujú. Y yo recuerdo estar gran parte del barrio en el sótano de una casa donde por primera vez coincidíamos para protegernos del huracán. Ujú. Y yo recuerdo todas esas cosas que hicimos los niños, entre otras, poner unas latas de galleta una encima de la otra para subirnos y mirar por unos huequitos que tenía ese refugio, mirar hacia afuera y divertirnos viendo las planchas de zinc volando, Exacto. las gallinas, todo lo que estaba ocurriendo afuera como si fuera una gran película. Ujú. Y yo me identifiqué tanto con eso porque también yo escuchaba, 1956, a la gente hablando de las elecciones que venían. Claro. Imagínate. Eran las elecciones posteriores a la instauración del Estado Del Libre ELA. Asociado. Sí. Y entonces hay tanto paralelismo Sí, ¿verdad? con esa experiencia que yo viví y con lo que él narra de lo del terremoto de 1985 en Chile, que me atrapó. Eso me atrapó. Sí. Silverio, qué bueno que dices eso, porque a mí también me atrapó y todo el tiempo estuve viviendo el libro como
con una identificación brutal con el narrador. En ese personaje secundario yo también tengo un referente de un huracán, pero en mi caso era el huracán Hugo. Y también era una niña, el huracán Hugo fue en el 88, 89, si no me equivoco. 89, así que yo tenía 8 años cuando ocurrió y él tenía 9 años cuando el terremoto. Así que... Yo tenía 8 cuando pues, Santa Clara. Entonces, y yo 8 en George. Aquí estamos Qué bueno que nos dijiste que fue en María. Pero no, en María era otro. Pero yo recuerdo todo eso, o sea, recuerdo los niños del barrio, o sea, de la urbanización, porque en mi caso era una urbanización, los niños, la inocencia, el no sentir miedo, y un poco saber, ahora que soy adulta y mirando esto, qué difícil tuvo que haber sido para mis papás, pero yo nunca me di cuenta, porque a mí no me faltó nada, pero también estábamos sin electricidad, también estuvimos sin agua un montón de tiempo, había oscuridad brutal, pero yo nunca sentí miedo, porque en ese momento no me tocaba sentir miedo, me estaban protegiendo mis papás. Así que estuve pensando en eso, también la elección que él hace, que es algo que en la novela se pelea mucho, el tema del hijo único, aunque el narrador dice, yo tengo una hermana, pero no la voy a incluir en la historia, y así que toda esa primera parte es como si fuera un hijo único y yo soy hija única. Entonces, pues yo lo podía ver, y algo que me gusta mucho del libro es que tiene muchas capas, y está esa capa de esa relación tan complicada que puede ser entre los padres y los hijos y sus madres, que uno de los temas que a medida que van pasando los años más me va importando, ¿verdad? ¿Qué significa ser hija y cómo esa relación con los padres? Pero también está la cuestión pues política, la cuestión comunitaria, la cuestión de esos mitos, ¿no? Yo me identifiqué también porque, aunque obviamente esto era en el contexto de la dictadura, pero yo me identifiqué con lo que yo creía que era el ELA, en el sentido de cómo mis papás me criaron, en qué cosas creían mis papás, cómo me hablaban de un Luis Muñoz Marín, por ejemplo, y lo que yo creía que era. Y luego ese despertar de la universidad, de conocer gente, de darte cuenta que fuiste criada en unos mitos que ocultaban mucha verdad, y que esa verdad podía ser bien violenta. Entonces me identifiqué, porque aunque no era una dictadura, ciertamente era vivir en un mundo en el que no existía esa violencia, no la veía porque mis papás no me la transmitían. O sea, no me crié en un contexto en que mis padres dijeran, esto es bien problemático. O sea, vivimos en un país asediado y esto es bien problemático, a pesar de que eran solidarios con un montón de causas, ¿verdad? Y podíamos ir a buscar a los presos políticos y recibirlos, pero no se problematizaba, ¿verdad?, nuestras circunstancias de vida. Y saber yo de haber tenido esa conversación con mis papás y decirle, pero de que ustedes me estaban hablando cuando yo era una niña, si no me contaban todas estas cosas que también habían pasado y que todavía nos marcan. Y esa tensión, ¿verdad?, del hijo que se cree que entonces ahora sabe más que el papá, a mí me mató. O sea, me mató la conversación que tuvo el narrador con su mamá, cuando la mamá le dice, yo me identifiqué con tal cosa, y él, pero ¿y cómo tú te vas a identificar si eso es otra clase social? Y regañándola, y ella, ay, tú tienes que ser más tolerante, porque es mucho más, yo sí me identifiqué. Mira, eso pudo haber sido una conversación con mi mamá. Claro. O sea, la veo pero enterita, y la verdad es que para mí eso es volver a casa. O sea, esa cotidianidad y esa tensión también de lo que fuimos cuando éramos niños y lo que no veíamos. No necesariamente lo veo negativamente, ¿verdad? Pero lo que no se veía y que ahora se ve, y cómo nos relacionamos con nuestros papás ahora que lo vemos. Pero para muchos de los que nos están escuchando y que quizás no están tan al tanto del contexto histórico de la novela, y para mí siempre eso es bien importante, porque uno nunca hace nada fuera de un contexto histórico. Estamos hablando de que Chile había tenido un gobierno electo por un gran personaje como era don Salvador Allende, y que los militares, en confabulación con el gobierno y la inteligencia de los Estados Unidos, tumbaron ese gobierno, dieron un golpe de Estado, porque simplemente Salvador Allende era socialista y eso a los americanos no les gustaba. Dieron un golpe de Estado y esa dictadura se fue convirtiendo cada vez más y más y más en sangrienta. A mí hay una parte que me toca de la novela muy cercana, y es una fecha. Cuando yo leí esa fecha, algo se activó en mí. Para 1973, yo estaba muy envuelto con
con una vida como ingeniero Ujú. en la Caribbean Golf haciendo gasolina y otra vida cantando canciones de protesta. De protesta, claro. En los momentos en que la Universidad de Puerto Rico se vivía en momentos dramáticos. Ujú. Y yo estaba nutriéndome de esa energía de la canción protesta que estaba surgiendo en el mundo y sobre todo en Latinoamérica. Así que cuando en otra de las partes, en la parte 3, que es la de los personajes literarios, Ajá. cuando él dice que descubre que Claudia nació el 16 de septiembre de 1973, esa fecha no es al azar. No. Ese día fue torturado y asesinado Víctor Jara, Víctor Jara. en el estadio de Chile. Ay, Y, qué bonito. y para todos los que hacíamos canción protesta, el asesinato, la tortura y la muerte de Víctor Jara fue una herida de la cual no nos hemos recuperado. Todavía me emociona mencionarlo. Y a mí me parece que no fue casualidad que él escogiera que esa era la fecha en que Claudia había nacido, 16 de septiembre de 1973. Sí, y qué bueno que mencionas lo del estadio, porque también hay un retorno al estadio. Claro. Mientras Que para él es incómodo. que para él es incómodo, exactamente, porque el estadio donde torturan y asesinan a Víctor Jara era un centro, llamémosle, de detención. El centro de detención, según él, en la novela dice centro de detención. El mayor, el más grande. El más pero grande, sabemos sí, que era porque- tortura y todo eso, Se pero... metían a todo el mundo ahí. Y Exactamente. después se convierte en un estadio de ver fútbol y de alegría. Y después se convierte en un estadio de ver fútbol y de alegría. Entonces, ¿cuáles son las formas en las que volvemos a casa? ¿No? ¿Qué es casa? Pues ese estadio también es una forma de volver, pero está heavy esa forma de volver, honestamente. Yo recuerdo Sí. las carreras en las afueras del campus universitario, No, claro. cuando la muerte de Antonia Martínez. Ujú. Ujú. Y para mí, recientemente, cuando se planteó celebrar los 50 años de Haciendo Punto en Otro Son, para mí fue imprescindible decirle a los productores algo que ellos no tenían en mente. Y era que para mí era una forma de regresar a casa, era hacer un concierto en el Teatro de la Universidad celebrando los 50 años de Haciendo Punto. Porque esa fue la casa. De ahí surgió la capacidad de analizar, Ujú. la capacidad de entender, de solidarizarnos con lo que estaba pasando en Puerto Rico. Y era necesario para nosotros, como Haciendo Punto, regresar a casa. El Teatro de la Universidad de Puerto Rico, para nosotros fue regresar a casa. Ujú. Sí, sí. A mí me gustan mucho los libros que giran en torno a la nostalgia. Pero en este caso, uno podría decir que hay mucha nostalgia, pero como es tan crítico a la vez, ¿verdad? Ahí uno puede ver esa lucha interior que tiene, en que yo sí puedo percibir cierto resentimiento, porque sea como sea, de momento la sociedad chilena se dividió entre quienes, ¿verdad? Él decía, bueno, hay una división entre los que apoyaban la dictadura y quienes no, y entonces los que se quedaban como, yo no apoyo a nadie, pues literalmente apoyaban la dictadura. Exacto. Y entonces El silencio es cómplice. y no es cualquier cosa, ¿verdad? Porque él dice, entonces yo de momento cuando viene la democracia y empieza la transición, me empiezo a enterar que esta persona con la que estudié perdió a su papá, o es hijo de un secuestrado, o un primo. Entonces, ¿cómo conciliar todo eso, ¿verdad? Y sentir ese, sí, resentimiento de como que, wow, mis papás nunca me enseñaron nada y se quedaban como si nada, sabiendo de que estaba ocurriendo todo esto. Pero, dicho eso, esa lealtad que sentimos los hijos por nuestros padres, eso está a otro nivel. Y yo creo que me gusta mucho porque siempre, a pesar de que él se fue bien rápido, ¿verdad? Se fue a los 20 años, se fue, pero en realidad, pues,
esa sigue siendo su casa. Entonces, la casa de los papás, y creo que en algún momento lo dice así, siempre va a ser tu casa. No importa dónde hayas vivido, no importa si te hayas ido, volver a donde estés, Claro. esa es tu casa. Y entonces me gusta mucho muchas de las cosas que él dice que todos nos podemos identificar, como por ejemplo el carro del papá, que todos recordamos ese carro del papá. Yo también tengo el carrito de mi papá en mi mente. O también, por ejemplo, ya al final, cuando viene otro terremoto, que los papás le dicen, quédate, no tienes que venir. Me acordé a María, que mis papás nos decían, no, no tengan que venir. O sea, cuando podíamos conseguir hablar con ellos, pues no tienen que venir. Pero nosotros como que, claro que vamos a ir. Pero los papás, no, estamos bien. Sí. Y él dice, por supuesto que voy a ir. O sea que eso a mí me conmueve muchísimo porque es tan certero, es tan cierto, que no importa cuán lejos nos vayamos de ese primer hogar, no importa cuántas diferencias podemos haber tenido en ese primer hogar, obviamente excluyendo situaciones límites de maltrato, etcétera, ¿verdad? Pero hablando simplemente de lo que significa criar y formar una familia entre seres humanos que somos distintos, ¿verdad? Independientemente que sea papá, mamá, hija, hijo. Pues eso a mí me pareció muy hermoso y al mismo tiempo como que sentir esa complicidad con el autor de yo te entiendo. Yo necesito pasar por donde está la casa vacía aún de mis padres, en el barrio Mami de Guaynabo. Me da algo chévere y nostálgico mirar la casa. Caminar por el patio aunque esté sola. Esperamos que alguno de mi familia en algún momento pues la pueda mantener para la familia. Pero ese espacio físico tiene una energía especial. Y para mí me hace falta regresar a casa entre tiempo. No importa lo que pase, no importa el tiempo. Sí. Yo, no sé si ibas a plantear algo, pero voy a dar como un pequeño detour en la conversación. Muy bien. Y es un poco inspirada en lo que estaba mencionando Silverio sobre la historia y sobre inmiscuirse y entender el contexto en el que esto está pasando, ¿no? Y algo que a mí me llama mucho la atención de este libro es el personaje del supuesto tío que termina siendo el papá de Raúl, Claudia. que no es Raúl, sino Roberto. Raúl, que no es Raúl, que es Roberto. Él es el papá de Claudia, su vecina de 9 años. Entonces, para contextualizar, para aquellas personas que no han tenido la oportunidad todavía de leer el libro, Claudia le pide al nene, que ahora se me escapa el nombre. No, es que nunca tiene, nunca. Pero nunca es el pone narrador. Es el narrador. Es el narrador, sí, exacto. Y nunca tiene nombre. Y nunca tiene nombre. A mí me llamó la atención. Exacto. En ningún momento hay un nombre. Pues Claudia le pide que esté pendiente de ese supuesto tío, ¿no? Entonces, es bien curioso cómo también a nivel de la niñez en este libro están pasando cosas en otro lenguaje, en el lenguaje de la niñez, pero que también están ocultas, que también son clandestinas, quizás sería la palabra, en un contexto de una represión horrorosa. Pero sumado a eso, el Raúl, que no es Raúl, que es Roberto, pertenece a un grupo que es el Partido Demócrata Cristiano de Chile. Los vecinos pensaban que era eso. Lo sofisticaban o lo suavizaban pensando que era demócrata cristiano para no hacerlo, pero realmente él pertenecía a la resistencia, que era socialista y comunista. Era comunista, exactamente. Sí. Entonces era bien curioso cómo, bueno, pues él es demócrata cristiano, que de repente no están a favor, pero son cristianos, tú sabes. Son populares. Exactamente, algo así. Entonces se forman un montón de narrativas de secretividad, pero también como de mitos y leyenda urbana alrededor de los chismes vecinales o radiopatio, como decimos mis comadres y yo, y también de la niñez, y todo esto está pasando como a diversos niveles. Sí, son dos realidades distintas y cada una tiene su matiz. Claro. Está la realidad política que está subyacente, que es terrible, exacto, pero la inocencia del niño
le da un matiz hermoso cuando él decide seguir a la que después sabe que es Ximena, Ajá. la hermana mayor de Claudia, Sí. y la sigue en el autobús sin rumbo. Exacto. Que llega a la ciudad, ¿no? Llega a Santiago. Sí. Sí. Y entonces después regresa y los padres están preocupados porque no ha vuelto. A mí Sí. me llamó también la atención de este texto, la intertextualidad. Ujú, O sí. sea, la gran asignación de este texto es uno buscar qué tienen que ver todas las referencias Sí. que van desde, o sea, desde casi allá los griegos Ujú. hasta programas de televisión, hasta poetas, escritores, o sea, revistas. Sí. Él constantemente está mencionando referencias que parte de la premisa, porque él está siendo muy honesto con lo que él le está recordando. No está consciente como escritor, o sea, él no asume el papel del escritor que tendría que decirte tal programa que trataba de tal cosa o por qué yo me relaciono con ese programa. No, él te lo suelta ahí. Sí. Problema tuyo, Sí. que no estás recordando como yo. Ujú. Pero la intertextualidad del libro es maravillosa. Sí, y también la forma del libro, que entonces es bien interesante. Sé que hay gente que como que se confunde un poco con la estructura, Sí. porque hay distintas voces, entonces son 4 partes, ¿verdad? Personajes secundarios, la literatura de los padres, la literatura de los hijos, y estamos bien. Y en algún momento el libro se habla, el narrador se habla con el escritor, ¿verdad? Y cuando digo narrador hablo del personaje, y hay como, el narrador tiene 2 personajes, el niño y también el escritor. El escritor. Y entonces el escritor juega mucho con lo que es real y con lo que no, Ajá. para decir... Y si yo te uno no estoy se da cuenta, Claro. te pierdes. Y él lo que hace es que repite, por ejemplo, algunas escenas Sí. para dejarte saber que aquello era ficción y esto es la inspiración de lo que hizo que yo contara tal evento del niño. Y también, por ejemplo, hay una parte en la que dice, porque la verdadera casa de Claudia es esta, y habla de una amiga. O sea que a lo largo de la escritura del libro, él te va dando indicios de jugando con tu mente, ¿verdad? De esto, él me está hablando como que algo que pasó o que no. Y creo que eso también está súper bien, porque como claro. también volver atrás, ¿verdad? Volver a casa es volver atrás, y volver atrás siempre va a haber algo ahí de ficción. La memoria, el recuerdo de nosotros, lo que yo ahora recuerdo que era mi niñez, está matizado por quién soy yo ahora como adulta. Así que nunca es 100% real, todo siempre está matizado, ¿verdad? Por las impresiones. Entonces me gusta mucho que él juegue con lo que supuestamente pasó y con lo que no pasó, porque es parte, ¿verdad?, de esa experiencia de volver atrás. Y eso hace que hay gente que yo he leído que como que se confunde, como que no entendí si esto, ¿quién es el que está hablando? Pero es eso. Exacto, y es que es eso también, es como, ¿verdad? Recientemente, digamos, qué sé yo, en los pasados 30 años, en la literatura hispanoamericana, latinoamericana, ha habido como esta... No quiero decir insistencia, pero esta concentración en hablar de la memoria. Y la memoria no solo histórica, sino la memoria de la gente. ¿Y qué es la memoria? ¿Y qué es en realidad lo que nosotros recordamos? ¿Y qué es verdad? ¿Y qué es ficción? ¿Y qué son cosas que hemos escuchado, que de momento pensamos, que son recuerdos nuestros, pero no, es que le pasó a esta otra persona que me lo contó y de momento es mi memoria? Y lo cierto es que cuando uno se pone a contar algo, es inevitable ficcionarlo. Claro, por Mira, supuesto. yo he tenido 2 experiencias directas con respecto a escritura, respecto a eso. El libro que escribí sobre mi papá, que se llama El secreto de mi padre, cuando yo empiezo a escribirlo, me estoy haciendo muchas preguntas. ¿Cuál es el derecho que yo tengo de 14 hermanos, de 14 hijos de mi papá, de contar yo la historia de mi papá? Ok, podría venir la justificación que de todos el único que se dedica a escribir pues soy yo, pero aún así para mí no era autoridad suficiente. Y de pronto descubro que una de las formas de yo no apropiarme de contar la historia de mi papá
era a través de un narrador omnisciente. Y cuando descubrí eso fue como regresar a casa. Fue, ok, esto sí. Y entonces cuando yo hablo como Silverio, como Junior, el hermano mayor, pues hablo como hijo. Pero el resto es esta historia que este narrador está haciendo, donde parte de hechos totales, absolutamente reales, de entrevistas que yo le hice a mi papá, pero no puedo evadir el que uno ficciona. Claro. Porque tan pronto tú lo imaginaste y pusiste un diálogo, ya estás ficcionando. Sí. Y lo mismo me pasó en un momento más personal, cuando quise celebrar mis 70 años con un libro que se llamó Solo Cuento con el Cuento que te cuento, que es una especie de autobiografía. El ir a esa memoria, necesité de la guía de una persona que pudiese ayudarme en esa dirección, que fue Ana Teresa Toro. Ah, claro, Ana. De qué cosas uno cuando recuerda se autoflagela, o qué cosas uno, por respeto a los demás que estuvieron en tu vida, las debes contar de una forma diferente. Y esas dos experiencias de escritura estuvieron constantemente presentes mientras yo leía este libro. Era como que si estuviese hablándome a mí de todas esas decisiones que había que tomar una y otra vez, de cómo cuento esta historia y qué derecho tengo yo de contar la historia de otros. Y lo bueno es que Alejandro Zambra, ese proceso, el que acabas de describir, él lo plasma en el libro. Esa Lo conversación que tuvo totalmente con la hermana, que le dijo, ¿y vas a hablar de mí? Y él, no, en realidad no. Y es, pero... El papá. Pero la hermana la desapareció. O sea, la historia la contó como hijo único. Y resulta que de momento, a mí me sorprendió porque cuando estoy leyendo el capítulo, de momento aparece una hermana. Y yo, adiós, pero hay una hermana. Pero si es que allá no aparece la hermana. Y la esposa, él dice, compañera, la saqué. es sobre mí. Yo estoy ahí. Y ella molesta porque era de ella. Pero él lo cuenta. O sea, dice, sí, pues lo siento, no aparece en la historia. Es verdad, eres mi hermana, pero no, en la historia no aparece, no sales. Y hay un tercer plano que es ese que está observando al escritor reflexionando sobre sí mismo y sobre su proceso creativo. Es un libro que, como tú muy bien dijiste, tiene muchas capas. Sí. Y yo necesité, honestamente, una lectura 2 veces del libro para poder entender que, por ejemplo, en el capítulo, cuando empieza la literatura de los padres, creo que fue. No, cuando dice la literatura de los hijos, en la segunda página de ese capítulo, en la página 88, fue entonces cuando regresé. Él confiesa que en ese momento es donde empieza él a crear la historia que está contando. Sí. Así es. Y estamos hablando ya de la mitad del libro. Sí. Exacto. Pues tenía aquí en las manos esta página abierta y que, como pasa, siempre llegamos, ¿verdad?, a un punto de convergencia con esto del tema de la memoria y la hermana, porque hay una parte del libro que a mí me conmueve mucho y parece una tontería, pero para mí es representativo de todo, y está en la página 131, y es que están hablando de que murieron los padres de Claudia, ¿no? Entonces la mamá le dice, pues el papá murió de un derrame y la mamá de cáncer, o al revés, o no sé qué. Y entonces el padre rápidamente interviene y dice, pero no murieron por razones políticas. Entonces él le contesta, pero están muertos. Y él le dice, pero tú estás vivo y te apuesto a que vas a contar esta historia tan buena en un libro. Entonces el hijo responde, no voy a escribir un libro sobre ellos, voy a escribir un libro sobre ustedes, con una sonrisa extraña dibujada en la boca. Como para taparle la boca. Entonces, esas son esas conversaciones que... Exactamente. Y él admite, me molesta ser el hijo que vuelve a recriminar una y otra vez a sus padres, pero no puedo evitarlo. Pero entonces, pero y esta es la parte que a mí me conmovió mucho, que es que al papá se le cae un lente de contacto al piso
y está en cuclillas buscando el lente de contacto, o sea, hablando de la simbología del libro, el papá no puede ver, se le cae un lente de contacto y está en cuclillas en el piso y dice, todos lo ayudábamos a buscar, pero él quería encontrarlo por sí mismo y le costaba enormemente. Brutal. Ese es el libro, ¿entiendes? Sí, ese es el libro, para mí. Mira, ya estoy hasta emocionada. No, es que... Y ahí con esa relación con el papá está esa parte y está la parte en que él recuerda que el papá tuvo un accidente y que por poco se muere y tiene las marcas en el cuerpo. Y hay una parte ya casi al final en que él hace como un listado de cosas que yo creo que es un listado de formas de volver a casa y él incluye las marcas del papá y desde el sufrimiento. Entonces, esa relación, ¿verdad? Tan, pues como ya he dicho muchas veces, es compleja por la cuestión del resentimiento que puede haber, pero también todavía él sufre las marcas en el cuerpo del papá por el accidente que por poco le costó la vida. Así que esa yo creo que es la relación, a pesar de que él habla mucho de Claudia y habla mucho de su pareja, pero la relación con el papá es para mí la relación en la que él se nota que es lo más que le provocó escribir sobre el asunto. A mí me pasó una anécdota que cada vez que lo cuento me sobrecoge. Cuando yo publico un libro, usualmente iba donde mis papás, que aunque sabía que no lo iban a leer, ni les parecía maravilloso el que yo escribiera, siempre se lo llevaba. Cuando ya mi mamá estaba encamada y ya su mente no estaba como que aquí, yo le llevé el libro que yo hice de cuentos que se llama Viajes, Palabras y Balas. Y se lo llevé porque hay un cuento que yo me la imaginé a ella. Y cuando yo le voy a la cama y le muestro el libro y le dije, mira mami, escribí este otro libro que acaba de salir. Jessica, mi esposa, estaba grabando ese momento para que yo quería recordarlo. Y mi mamá obviamente no está atendiendo lo que yo le estoy diciendo. Sin embargo, dice, cuando yo me casé, el traje era bien bonito. Ella está recordando. Cuando yo me casé, el traje que me hizo Alejita, que era la que le cosía, era bien bonito. Y a mí me impactó porque el cuento que yo me inspiro en ella se llama Vísteme de viaje. Y el viaje es el viaje a la muerte. Y yo le pregunto, ¿y cómo era ese traje? Y ella me describe el traje. Yo nunca había escuchado una descripción de ella de ese traje. Y es parecido a como yo lo describo en el libro. Pero aquí viene el momento más dramático y es que yo le digo, ¿dónde está ese traje? Y ella mira hacia la izquierda, mira hacia un closet y dice, debe estar por ahí. Y esa frase exactamente está en el libro. La pregunta y la respuesta. Me emocionó mucho recordarlo porque yo descubrí con eso que sucedió que la memoria es mucho más allá de lo que nos imaginamos. La memoria es una energía, es un acceso a unos archivos que todos compartimos. Sí, una conciencia colectiva. Es una conciencia colectiva, sin lugar a duda. En el momento que lo escribí o en el momento en que estoy hablando con ella, accesamos ese archivito. Ese archivo. Sí, que de hecho tienen hasta unos nombres que se le llaman los archivos cáusticos o algo así por el estilo. Y es eso que permite que una adivinadora supuesta te diga a ti cosas que tú dices, wow, la pegó, ¿no? Estamos viendo un mismo archivo. Y por eso me parece que los libros que hablan de la memoria son tan impactantes y emocionantes porque nos llevan a un espacio que todavía no conocemos su capacidad. Así es. A un misterio. Exactamente. Wow. Ya casi estamos cumpliendo la hora, Vero. Así que vamos a las estrellitas o tienes alguna otra preguntita en tu tintero. Ok, pues zumba. ¿Las haces tú, la hago yo? Empieza él.
Ah, sí, bueno, Silverio, la introducción, yo me quedé así pensando en la memoria, en el acceso, en los archivos, y de momento estrellitas. Mira, es que eso es un tema, y en Chile en particular, diantre, me voy a extender, vamos con las estrellitas. Pero dije, ¿en Chile qué? Mira, es que me conmueve lo que dice Silverio, porque es un tema al que le he estado dedicando tiempo recientemente, y siempre vuelvo a un documental que vi cuando estaba en la universidad, que me la puso, o sea, nos lo puso en un foro el profesor Carlos Pavón, a quien vi hoy, sobre un observatorio en el desierto de Atacama que tiene unos telescopios súper poderosos para mirar hacia afuera, ¿no? Para mirar el cosmos y qué sé yo qué. Pero mientras los científicos en el observatorio están mirando hacia afuera con esos telescopios gigantescos, allí mismo en el desierto de Atacama están enterradas quién sabe cuántas miles de personas que desaparecieron durante la dictadura de Pinochet. Entonces hay una señora que dice, yo lo que quisiera, mira, te lo estoy diciendo y me conmuevo. Yo lo que quisiera es que estos telescopios, en vez de mirar hacia arriba, miraran hacia adentro. Claro. Y entonces, esas señoras se dedican, si mal no recuerdo, a usando la memoria de gente que estuvo en ese desierto, a ir a buscar a sus desaparecidos. Todavía. Sí, ese reencuentro con honrar a los desaparecidos no ha terminado en Chile. Ni en ningún sitio que ha habido desaparecido. En España se está trabajando todavía eso, en Argentina, o sea... Y en algún momento tendremos que bregar con los desaparecidos inmigrantes que Donald Trump está criminalizando y sacando de los Estados Unidos sin saber hacia dónde van esa gente. En algún momento empezaremos ese proceso también. Eso es así. Pues mira, yo le doy, porque yo conozco la sección. ¿Cuántas estrellitas le das, Silvia? Pues mira, yo en la primera lectura 3. En la segunda subí a 4. Y ahora en la conversación yo creo que le doy la 5. Eso pasa. Eso pasa. Pues yo también estoy entre la 4 y el 5, porque igual, o sea, me encantó el libro y de verdad es uno de esos libros que se quedó conmigo desde que lo leí. Y me gustó mucho releerlo, pero en la conversación, pues, obviamente se crece, porque ahí podemos estar hablando tanto de todas las cosas que hay ahí, así que también 5. Teresa, ¿quién es ese hombre? Pues mira, es complicado. ¿Por qué? Porque, no. Porque no hay objetividad posible. Es que no hay objetividad posible. Por ahí voy a empezar yo. A mí me encanta Aquí no hace falta ser objetivo. Si tienen tiempo después, y de hecho en otra conversación con Silverio le sugerí que leyera Poeta Chileno. Que es una novela de una extensión un poco mayor. Y que es una maravilla absoluta. Esa está en lista ya. Pero tengo un poco de conflicto con la dureza a veces con la que se mira la no participación política de los padres en el libro. Y yo sé que muy probablemente Sambra la comparte, pero en entrevistas que he leído después, él es muy, tú sabes, el silencio te hace cómplice y qué sé yo qué. Con lo que yo podría estar, en principio, de acuerdo. Pero, contrario a autores, por ejemplo, a Fernando Butazzoni, que fue el que escribió Las cenizas del cóndor y es uruguayo. En Uruguay también hubo una dictadura. Claro. Fernando Butazzoni fue como más... generoso en entender... Menos juzgador. En entender las diferentes dimensiones que había envueltas, ¿no? Que no es excusa, pero daba esa otra como perspectiva, sin quitarle responsabilidad. Así que me cuesta un poco como que valorarlo completo, pero como obra literaria, honestamente,
para mí, todo esto para decir que es un 5, es un 5. Me hubiera encantado que dijera eso en la discusión, porque hay tanto que tengo tanto que decir de esto último que has dicho. Bueno, pero hoy la lead eras tú y tenemos una hora. Sí, pero, o sea, sí. Porque tú sabes lo que pasa, Tere, que él lo está hablando desde la realidad chilena. Claro. Entonces no hay forma en que podemos juzgar nosotros a él, podamos. Porque juzgarlo a él por creer eso es juzgar al que juzga al que no hizo nada, es lo mismo, o sea, No, pero vamos, sí, o sea, porque si fuera una persona aparte, por ejemplo, ajena a la realidad, o sea, si no estuviera, él no hubiera vivido lo que vivió, pues tal vez se ve como que, pero ¿y quién es este? Pero él lo que está haciendo una apreciación de cómo él lo vivió, y eso pues es difícil como que valorarlo. Y yo lo que estoy haciendo, o sea, de verdad, lo digo desde un lugar de el menos juicio posible, Sí, y conociendo como personalmente conozco la historia chilena, pero es parte también del meollo del asunto, ¿no? Uh-huh. Y él lo presenta también como que estos conflictos, pero yo siempre creo, y esto es algo que ha planteado, por ejemplo, Primo Levi cuando habla del holocausto, todos creemos que vamos a hacer lo correcto. Todos creemos que vamos a ser héroes. Todos creemos que nos vamos a parar en la primera línea de resistencia. Y, ¿verdad? Por lo menos, no sé. Ojalá que así sea. Sí, pero no lo podemos aplicar al Puerto Rico de hoy. Pero de repente, en la realidad material de tienes 2 hijos, tienes responsabilidades, no sabes cómo vas a salir del problema, cuál es la solución, y tal clandestinaje con tus hijos, cruzar los Andes, qué sé yo qué, pues es complejo. Y no digo que lo descarta en la obra, para nada, no lo descarta, pero sí no lo descarta. como que esa partecita yo siento que hay que hacer un chililín más pero Generoso. para efectos del libro, Exacto. eso para mí es la honestidad de la que hablaba Silverio. Eso le da más valor al libro, porque pudo haber sido más conciliador, pero evidentemente el cuento, su cuento y su historia es como que qué decepción enterarme después que todo esto estaba pasando y que mis papás no tenían una posición. Pero en el momento Pero en que él está bien. juzga, Pero está ahí también para en sus muchas papás. ocasiones dice inmediatamente lo mal que se siente de Exacto, estar jugando. Claro, porque es que eso es Sí. como si yo me acuerdo cuando le dije a mi papá, ¿por qué tú siempre has negado que Puerto Rico es una colonia? Si es evidente que es una colonia, yo lo leí en la universidad, memi. Pero se va a refundar. Pero se va a refundar. Pues, o sea, Ay, Silverio, ¿cuántas pues, horas tienes? me voy a quedarnos aquí. Hay tanto que decir. No, mira que yo tengo que arrancar paluquillo. Pero bueno, le dimos Y todos Silverio por 5. Macao. Le dimos 5. Viene. Pero qué buena novelita que seguimos peleando. Qué chévere. Tiempo después. Gracias por parece esta extraña. oportunidad. Gracias a ti, Silverio. Fue De maravillosa la conversación. Y decir que durante la grabación nos enteramos que no sé si saben que Pepe Mujica trascendió. Acaba de trascender. Acaba de recibir acaba de trascender Pepe Mujica. Así que vamos a dedicarle este episodio a ese maravilloso ser que tanto hizo por Uruguay y por el mundo, y que nos enseñó que sí es posible hacer las cosas bien, hacerlas distintas, y hablando de la conciliación y que del ser perdón. un dignatario es vivir dignamente la posición a la que el pueblo te ha elegido. Esa dignidad del dignatario hay que respetarla. A mí una vez Jacobo Morales me enseñó que siempre que hay una cámara frente a uno y un micrófono, uno tiene que estar consciente de que hay una responsabilidad enorme cuando tienes un micrófono y una cámara al frente. Y de la misma forma hay que exigirle, con estos ejemplos maravillosos como el de don Pepe, a la dignataria de turno que haga digna esa posición, y no es el vacilón de lo que yo era, no. Aquí tengo que asumir una posición que es distinta. Y tenemos que hacerlo. Y quienes no estamos en el gobierno, pues aprender también de esa sociedad uruguaya que tanto logró, ¿verdad? Y que supo apoyar y elegir bien. Así que, pues nada, pues para don Pepe que vaya este humilde podcast, este episodio, porque sinceramente hablar de la experiencia chilena es también hablar de la experiencia latinoamericana. Así que
que para bien sea y que le vaya bien en el viaje. Eso. Y a ti, Silverio, muchas gracias. Gracias a ustedes, ha sido un honor y me sacó de mi zona cómoda y eso a mí siempre me gusta, para dedicarle horas y días a mirar una obra como esta con una perspectiva mucho más profunda, por respeto a ustedes, al trabajo que hacen y por respeto a quien lo escribió. Así que gracias por la oportunidad. Gracias, Silverio. Gracias a ti, Silverio. Amigas, amigos y amigues de Libro el Libro, aquí estamos en la sección El Libro en Puerto Rico. PR. Pero antes que eso, qué bueno estuvo la conversación. Qué bueno, ¿verdad? Cuando uno coge un libro que le gusta y que uno quiere y luego tiene una buena conversación. Me quedé con ganas de seguir hablando. No, es que seguimos hablando. Después de que tumbáramos las cámaras, seguimos por ahí hablando de la conciencia cósmica y no sé qué, pero bueno, nos tenemos Así que quienes nos escuchan, por favor, queremos saber qué es para ustedes formas de volver a casa. Como que quiero continuar la eso estaría conversación súper con chulo. ustedes. ¿Sabes que lo voy a poner abajo en la encuesta de Spotify? Ok. Y que nuestra gente nos diga. Ay, sí, formas ¿Y de hacemos volver a algo casa. con eso? Ay, sí, Ok, me súper, encanta. dale. Pues bueno, buenas noticias. Esta sección del Libro en Puerto Rico continúa siendo auspiciada por nuestras amigas de Editora Educación Emergente. Yeah. Así que estamos bien contentas con eso y nos han pedido que hablemos un poquito de los títulos más recientes. Les voy a pedir que visiten editoraemergente.com porque de verdad esa página es maravillosa. No solamente está todo el inventario de la editora, sino también que tiene libros libres, libros que usted accede, ¿verdad?, gratuitamente, porque de verdad el compromiso que tienen las compañeras con liberar la lectura, que uno, ¿verdad?, de su hashtag, libera tu lectura, pues de verdad es así. Pero quiero hablarles de algunos de los títulos, por si a alguno les llama la atención, pues puedan entrar y buscarlo, porque pueden adquirirlo también a través de la página. El primero es Memoriales, escrituras autobiográficas de lesbianas boricuas nacidas a partir de los 50. También tenemos Luchas migrantes en tiempos pandémicos y de crisis, una mirada desde las Américas, y ese es un libro libre, así que les invito para que entren, para que lo vean. Cruzando aguas, la migración indocumentada en la literatura y las artes visuales del Caribe hispanohablante y su diáspora. Así que obviamente, por lo que pueden ver, los títulos están relacionados a muchas cosas que nos resultan urgentes, ¿verdad? Como personas. Yo digo, también está Fabulaciones de Rafael Tres, nuestro amigo Rafael Tres, así que también lo pueden encontrar ahí. Oye, perdón. Dime. Ese es un buen candidato. Para invitarlo a leer con nosotras. Anótalo. Anotémoslo en la lista. Eso va a pasar, lo estamos ya proclamando, va a pasar. Así que nada, eso es unos cuantos de los títulos recientes que ellas tienen y de verdad les sugiero que se den la vuelta. Recuerden que también ellas son quienes sacaron Fantasmas, que es uno de los libros que hemos discutido en el podcast, así que también tienen un pedacito de nuestro corazón. Entren por allá y denle mucho, mucho cariño, y también las pueden visitar en sus redes sociales. Eso. Bueno, y amigues de De Libro en Libro, gracias por escuchar el 4º episodio de la 4ª temporada. Y este episodio era el de abril. Exacto. Pero así que gracias por esperarnos, por la paciencia, pero valió la pena. Así valió que la muchas pena. gracias. Estoy de acuerdo. Y lo pudimos hacer con más calma también. Y bueno, y dar una segunda lectura que yo creo que era importante y necesario. Y bueno, pues claro, muchas gracias a Silverio. Silverio, imagínate. Invitado 5 estrellas, porque de verdad nosotros fue una emboscada. Él tiene razón, fue una emboscada. Él nos dio like o algo así, yo no me acuerdo. Compartió algo nuestro y nosotras, ay, mira, saludos, ven a nuestro podcast. Venga al podcast, sale con nosotras. Cuidado con esos likes que ustedes porque usted no sabe. Y de verdad que fue muy generoso con su tiempo, fue muy generoso en su lectura. Él está en 20 proyectos, así que se le agradece el que haya sacado ese momento. Gente, no olviden compartir este episodio, denle 5 estrellitas, déjennos reviews, vayan a nuestro YouTube. Aquellas personas que todavía no lo saben y que no nos están viendo, pueden moverse a YouTube y ver allí los videos de esta temporada. Qué cosa más loca, todavía no nos acostumbramos.
denle subscribe para que sepan cuando tenemos cositas nuevas y compartan, que queremos de verdad seguir creciendo y seguir invitando gente chula, y eso es posible solo con la colaboración de ustedes. Así mismo es, así que nos encuentran también en delibroenlibropr.com. Y bueno, gracias siempre por acompañarnos a leer. Exacto. Chao.